Vale, perfecto. Entonces, recuerden, parte del aprendizaje en general, cuando usted está aprendiendo algo, no es solamente creer en lo que nos están diciendo, sino encontrarle congruencia y coherencia a lo que estamos aprendiendo. Perfectamente, yo puedo decir algo acá que a usted no le termine de sentar, ¿verdad? Y usted investiga un poco y luego lo puede refutar. Eso sería genial. Por ejemplo, ahorita Carlos está planteando cosas que ha leído sobre polimorfismo y lo estamos poniendo en la mesa para poder discutirlo. Eso ayuda aún más a entender bien de qué va el asunto. ¿Ok? Habrá cosas posiblemente que ustedes lean y que me las digan y en el momento yo digo, ya va, hay que revisar esto por dónde es que es la cuestión, porque no todo lo vamos a saber en el momento, pero sí tiene que ser entendible. ¿Por qué? Porque puede que un autor le dé nombres nuevos a las cosas solo por moda, aunque dentro de la ciencia y la tecnología esto es complicado porque los estándares deben respetarse para poder entender las cuestiones. ¿Ok? Bien, esto es como algo eh, adicional. ¿Cómo sabe usted si lo que está leyendo está correcto? Pues probándolo. Y si usted no consigue al menos a priori un contraejemplo, pues quiere decir que la cuestión va por buen camino. ¿Vale? Eh, si, por ejemplo de lo que acaba de nombrar Carlos, o decir, dice, el polimorfismo va relacionado únicamente con la herencia. Entonces ya nos dimos cuenta que sí, es verdad, pero ya va, porque los objetos pueden tener sobrecarga de métodos solo por ser eh, una clase. Sin embargo, pues también pudiéramos acomodar la cuestión y decir, claro, pero yo no voy a decir que la sobrecarga de métodos va directamente relacionada con el polimorfismo, sino que es cuando se usa para la redefinición de métodos. ¿Bien? Entonces, cuando se habla entonces de que voy a redefinir un método, con un hijo, estoy acercándome más bien es al encadenamiento dinámico. Entonces, son diferencias muy sutiles pero que me dicen exactamente cómo es que es la cuestión. Recuerden que polimorfismo es muchas formas. Entonces, allí cualquier cosa puede ocurrir. Bien, ok. Como les había anticipado hace ya unas clases, vamos a dar una ruta de cómo vamos a trabajar y lo que íbamos a hacer era, en el primer par de sesiones, íbamos a trabajar con Dev, es decir, con nuestro proyecto en consola, y en las dos últimas sesiones vamos a trabajar con Visual Studio 2022, con nuestra simulación con sprites. ¿Ok? Para que la cuestión no se nos haga un poco tediosa en el avance de todo esto, vamos a hacerlo en casos diferentes para no repetir lo mismo. En Dev vamos a trabajar una parte de la simulación y en Visual vamos a trabajar otra. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar en Dev. Como tenemos hecha la madriguera, vamos a empezar a trabajar con cosas que tienen que ver con la vida dentro de la madriguera. Es decir, pudiéramos concentrarnos en este momento en la parte de reproducción. ¿Cómo hacemos para que surjan más conejos a medida que el tiempo avanza? ¿Ok? Mientras que con Visual, como ya tenemos el espacio y tenemos los zorros y los conejos andando por todos lados, entonces nos pudiéramos concentrar en cómo un zorro va a cazar un conejo, los métodos de caza para el zorro. Observen que tendríamos dos posturas totalmente diferentes que van dentro de la misma simulación. Ahorita vamos a estar haciendo ejercicios de este tipo, como les estoy planteando, que me permiten comprender cómo llevo yo a código lo que me esté imaginando. Es decir, el diseño de algoritmo. Cómo yo voy a transformarlo a código una vez que yo tengo mi propuesta de cómo se resuelve. Sin embargo, ¿para qué se hacen los modelos, muchachos? ¿Para qué se hace una simulación? Una simulación se hace o partimos de poder tomar el comportamiento del mundo real para indicarle al computador que lo simule, que haga una corrida con algún tiempo de simulación
y me permita a mí ver comportamientos o predecir sucesos en función de lo que estoy observando. Cuando estamos haciendo un modelo de predador-presa, entonces deberíamos ajustar muy bien todo lo que estamos haciendo a lo que investigamos en clases pasadas sobre la vida de los zorros y los conejos para poder entonces indicar cómo sería el comportamiento real de de estos animales, ¿no? Pero observen que hemos hecho algunas modificaciones muy brutas, por así decirlo. Por ejemplo, la parte del crecimiento de los conejos para la madriguera, porque queríamos verlos que estuvieran niños y luego cuando ya estaban adultos, no respeta el tiempo real de crecimiento del conejo. Así que estoy modelándolo de forma incorrecta. Pero recuerden que entonces nos vamos a concentrar en que queremos ver cómo llevarlo a la simulación, cómo poder yo, una idea que tenga, poder materializarla y verla aunque no esté modelando intrínsecamente el mundo real. Vamos a estar haciendo ejercicios en el próximo par de semanas que de repente se desvinculan a lo que realmente sucede con el conejo y con el zorro y luego vamos a hacer un ajuste para al final poder determinar, bueno, si resulta que iniciamos con 20 zorros y 10 conejos, se mueren todos. Y hallar, incluso estudiar cómo hallar los puntos de equilibrio de la simulación, entendiendo como punto de equilibrio cuántos zorros y cuántos conejos deben iniciar para poder que la vida sea sustentable en ese entorno. Que los zorros vayan comiendo conejos, pero que a los conejos les dé chance de reproducirse, de crecer, para que los zorros mueran y después progresivamente repetir todo el proceso. Espero esto se entienda porque es bastante importante. Ahorita vamos a estar haciendo, por ejemplo, si hacemos los dos ejercicios que tengo planteado para hoy, que ojalá y nos dé tiempo de hacerlos, que sería la parte de reproducción, no va a respetar el tiempo de simulación. Seguramente primero lo que vamos a hacer es lograr que aparezcan más conejos. Luego ya vamos a empezar a dotarle al conejo hembra de características para poder que esté preñada por cierto tiempo de simulación, como para simular el mundo real, aunque no nos permitiría simular exactamente lo que va a ocurrir con el modelo predador-presa. Y con el zorro, pues lo que nos gustaría visualizar ahorita es que el zorro elija la presa y camine hacia la presa para cazarla. Bien, solamente eso, ya eso nos va a dar un poder cognitivo mucho más especializado porque sabemos que lo podemos hacer. ¿Ok? Si más adelante, ajustando los tiempos de simulación, decidimos que no nos interesa ver el zorro cazando el conejo, ya esa es otra historia. ¿Ok? Pero por allí va el asunto. Entonces, vamos a iniciar acá con la parte de dev y la organización que teníamos. ¿Ok? Recuerden que este proyecto es el que les envié que se llama simulación copia y ya está organizado en términos de punto header y punto cpp para la implementación respectiva. Este simulador, este programa, va a empezar a correr en la función main y lo que va a hacer es crear un simulador que se llama simu, en este caso un apuntador, e instancia el, el objeto como tal. Recuerden que acá lo que estábamos pasando era un número de conejos, el tiempo, me parece, no recuerdo bien cuál era este, tiempo de simulación, es decir, cuánto va a durar este proceso y el tiempo de inicio. ¿Recuerdan para qué era el tiempo de inicio, muchachos? Sí, para ver en qué momento nació esa es la Para referencia. poder, exacto, para poder determinar las diferentes edades del conejo, ¿cierto? Y Exacto. luego teníamos, le indicábamos al objeto simu, que ya él es la simulación, que iniciara el proceso de simulación y por eso es que eventualmente nos mostraba la consola con los conejos andando, ¿no? Teniendo acá, bueno, que hay conejos azules y rojos para indicar macho y hembra respectivamente.
Hay algunos que no pueden visualizar los colores por el tipo de máquina que tienen, así que tienen dos opciones. O empezamos a investigar cómo hacer los colores en sus máquinas, ¿vale? O trabajamos sin colores, dos conejos blancos. Igualmente, eso no les va a quitar la característica de ser macho o hembra. Va a eso existir y la simulación va a andar exactamente en los mismos términos. Bien. Vamos a ir revisando entonces rápidamente al simulador. Recuerden que el simulador como clase, pues tenía una madriguera, que es donde estamos viendo los conejos andar. Tenía un tiempo de simulación, tiempo actual, tiempo de inicio y un paso que eventualmente pues lo queríamos quitar. Y le habíamos dotado de dos métodos, que era simulador, el constructor precisamente, y, e iniciar, que es quien arranca toda la simulación. Animal, por su parte, pues tenía una especie, una vida, que era la esperanza de vida, un in de energía, un tiempo de nacimiento, además tenía variables para reconocimiento de sexo, cuántos días de vida tenía, si estaba vivo o muerto. Este cambio era una variable. ¿Para qué se utilizaba cambio, muchachos? Que me ayudaba a hacer algo, creo que al envejecimiento o algo por el estilo. Creo que Pero es cambio que era para poder reproducirse, ¿verdad? ¿O no? no me acuerdo si era para lo de las letras, O para las letras, de minúscula a mayúscula. de minúscula a mayúscula, creo, Entonces o era no me para acuerdo si, poderse, exacto, para poderse reproducir. Bien. exacto, exacto, si ya Eh, tenía, si era C mayúscula, pues podría reproducirse porque está en la edad adulta. esta es un adulto, perfecto. Y la velocidad, que en este caso es solamente un número, entendiendo que la velocidad en este caso pudiera yo alterarla indicando el número de celdas que va a avanzar. No avanzaría una, sino dos, entonces va a ir mucho más rápido. Esto va a ser un poco diferente en Visual Studio, pero tiene el mismo concepto. Bien, y por aquí tenemos los métodos, ¿no? Que teníamos dos constructores, polimorfismo en sobrecarga de métodos, envejecer, que volvía más viejo al conejo, set vida, métodos get y set para los atributos, en este caso esperanza de vida, energía, especie, el conejo sabía imprimirse, entonces imprímete. No, perdón, madriguera. No, sí, este es el animal. Imprímete, ahorita vemos que hace imprímete. Decidir qué decidía el conejo, para dónde ir, ¿verdad? Hacia dónde me dirijo. Y cambiar, que es el que acabamos de discutir. Bueno, tenemos que edad y set edad, get match. Quizá aquí falta un poquito de orden, poner los get y los set en un solo lugar y los otros métodos en otro lugar, unos primero, otros después, aunque esto no repercute en la simulación como tal. Bien, vamos a pensar entonces cómo vamos a hacer lo de la reproducción. ¿Cómo es que nosotros vamos a crear más conejos en general? Ok, bueno, por acá hay algún comentario de Carlos. Voy acá. Nosotros creamos los conejos, si ustedes se dan cuenta, me parece que el simulador es quien los crea. No, el constructor, perdón. El constructor de madriguera. Si nosotros nos vamos a madriguera y nos concentramos acá en madriguera, el constructor llama a crear n conejos. Y la madriguera tiene un método que se llama crear n conejos, que lo que hace es recibir un número de conejos y un tiempo de inicio, que sería el tiempo de nacimiento de ese conejo. Luego simplemente lo que va a hacer es crear esos n conejos y ya tenemos el algoritmo para hacerlo. Cuando se hace un método de forma correcta, yo puedo después utilizarlo cuando yo necesite, ni no necesariamente tengo que profundizar en el código. Si este método crea n conejos sobre la madriguera y funciona, entonces lo puedo utilizar sin problema. Cuando vaya a hacer la reproducción de un par de conejos, entonces este método va a estar intrínsecamente vinculado a esa reproducción, porque es quien va a poner los conejos en,
en la madriguera. En este caso no me interesaría poner los conejos alrededor de la coneja, sino simplemente que estén dentro de la madriguera. Ya con eso la simulación va avanzando y tengo los conejos creados, que existen en este caso. Bien, entonces, ¿cómo sería el algoritmo, muchachos, que deberíamos seguir para poder hacer una creación de nuevos conejos? Yo pienso que lo primero que tendríamos que proponer es que los conejos estén en una misma, o sea, que se junten en una casilla, pues, que se topen, porque si están lejos, ¿cómo se reproducen? Mentalmente no creo. Ok, una idea, o sea, que un conejo macho y un conejo hembra sean Lo, pre- vecinos. lo- exacto. Lo primero es ver si los que se juntaron en una misma casilla, los dos son, uno es hembra y el otro es macho, porque si se juntan dos machos, pues no se va a reproducir, sería un error. Claro, Y pero si se juntan recuerda dos que hembras, también. para este sistema no puedo tener dos conejos en una misma casilla, porque la casilla solo es capaz de ver a Ah, un conejo, ¿cierto? ok, sí, sí, claro. Entonces, sería que fuesen vecinos. Ajá, Kerwin. Vecino. Profe, yo también estaba viendo que pues los animales se tienen que detener en algún momento. Entonces esa parte de reproducción debería ser cuando se detengan un conejo macho y un conejo hembra en dos casillas vecinas, ¿no? Entonces, claro, en este momento se mueven de manera aleatoria y hacia donde quieran, pero nunca se detienen. Ok, perfecto. Muy bien, ya va. Vamos a anotar esas ideas porque acá en un comentario voy a indicar lo que estamos visualizando. Acá, ¿ok? Entonces, lo primero que me dicen es em, un conejo hembra y uno macho deben ser vecinos, ¿verdad? Lo segundo que acota Kerwin es que esa gente nunca se queda quieta, todo el tiempo anda en un solo apuro, ¿verdad? Entonces, Sí, y de paso vamos, intenté hacerlo en la otra simulación y de verdad fue una locura. O sea, llegan al punto que tienen que llegar y pareciera que estuvieran felices, se vuelven locos a moverse, ok, a- ahí hay que, exacto, eso hay que controlarlo allí. Entonces, vamos a poner eso como necesitamos que los conejos em, reposen. Sí, reposen o no reposar, más bien no. Necesitamos que los conejos se queden quietos, tal cual, que se queden quietos. Esto es solo para reproducción, atención, pero va a repercutir en todo el simulador. Esto es para reproducción. Además, necesitamos que ambos conejos sean adultos, ¿no? Ambos deben ser adultos. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? En general necesitaríamos que la coneja no esté preñada ya, porque si está preñada, pues no puede volverse a preñar. Entonces, tendríamos acá, eh, bueno, el conejo no debe estar preñado, ¿ok? Digo el conejo porque seguramente esto va a ser una habilidad que va a tener el animal como tal, ¿no? Aunque, porque si no tendríamos que crear una clase especializada para poder tener a la hembra y poder tener al macho, que ojo, esto sería así. De hecho, pudiéramos simular incluso que la coneja como tal pueda asumir todo ese embarazo, por así decirlo. Que dentro tenga un atributo que sea lista de conejos gestantes. Entonces ya desde el momento de la fecundación podemos crear esos conejos dentro de la coneja y ellos van viviendo ahí hasta que les toque mudarse a la madriguera, mudarse del vientre a la madriguera. O sea, ya esto depende de qué nivel de detalle quiero yo indicar a la parte interna de mi simulador, ¿ok? En este caso, es una idea que doy, no es algo que tengamos que hacer, ¿ok? Voy acá. Entonces, esto que está acá no es un algoritmo como tal. Son ideas que nosotros estamos concibiendo, que son simplemente parte de un análisis que estamos llevando a cabo y poniéndonos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ahora hay que darle a eso una forma
más algorítmica. ¿Cómo apilamos estas cuatro ideas en un solo texto, en un solo párrafo que podamos decir y que resuelva el problema? ¿Quién lo piensa un poco y lo dice? Esté bien o esté mal, ese no sería el problema. Yo Ya creo, nosotros tenemos, dale, Kervin, dale. yo creo que primero tienen que, o sea, detenerse realmente para que, bueno, eso es alguna función que va a servir para muchas cosas o que siempre tiene que frenarse en algún lugar, ¿no? A hacer. Ajá, apagaste el micrófono, no sé si ya terminaste. Ajá, ahora sí, Ajá, ya sea para reproducirse, ya sea para comer, ya sea para ir a la madriguera, para varias cosas tiene que detenerse. Entonces, me parece que esa función es muy importante en este momento. No sé si ok. deberíamos comenzar por ahí. Ajá, exacto. Kerwin, aunque no lo dice explícitamente, lo que en términos cristianos, lo que dice Kerwin es, antes de hacer la reproducción, tenemos que hacer que esta gente se detenga. ¿Cierto? Porque es necesario. Entonces, pero podemos hacer, recuerden que un algoritmo se puede hacer así no tengamos las bases para hacerlo, pero tendríamos el algoritmo como tal. Entonces vamos a darle más formita a esto y nos vamos a que esa gente se quede quieta. Entonces vamos acá. Un conejo, primero tendríamos que tener algo, pudiéramos empezar diciendo, sí, porque nosotros tenemos estructuras ya para poder armar algoritmos en términos em, no solamente computacionales, sino de nuestra jerga común, ¿no? Como hablamos nosotros. Entonces sería, sí, eh, un, si dos conejos, ajá, Carlos, Yo creo que ya nosotros tenemos un método de propio animal que verifica si es mujer o si es hembra o es macho. ajá, No me acuerdo el nombre, pero se puede utilizar aquí para verificar el sexo de las casillas y ya sabemos si está un hombre, si está una hembra y un macho en casillas vecinas. Obvio, verificando desde la exactamente. posición en la que se encuentran, ¿no? Y ahí resolveríamos técnicamente un problema, que sería es verificar el sexo y que estén en las casillas vecinas. Lo de quedarse quieto, pues bueno, lo entiendo. Ok, entonces estoy indicando más o menos esto. Si dos conejos quedan quietos, vecinos, vamos a poner acá, de sexos diferentes y adultos, observen todo lo que tiene que cumplir. Entonces, si el conejo hembra no está preñada y tendríamos que indicar que no está preñada a Kerwin. Profe, tengo una pregunta. ¿A esto que se está haciendo en este momento se le suele llamar pseudocódigo o no es lo mismo? Ajá, es un pseudocódigo, exactamente. Ok. Cuando nosotros estábamos, denme aquí un momento, por favor, disculpen. Profe, y esa última condición, si el conejo hembra no está preñado, ¿no debería estar también en la primera, en el primer condicional? O, Ajá, ya vamos a discutir eso. Y entonces voy acá. Si el conejo hembra no está preñada y en celo, porque tiene que estar en celo, se supone que los animales deben entrar en celo para poder, o las hembras, ¿no? Entonces acá, si el conejo, ajá, y está en celo, entonces podemos crear más conejos, ¿cierto? Crear En el em, conejo. n conejos, no sé cuántos. Listo. Entonces, observen que este que está acá abajo fueron las ideas iniciales, ¿ok? Como que a ver qué es lo que necesito, tengo muchas ideas, no las he estructurado todavía. Ahora quito esa idea porque ya la estructuré ahora en lo que se denomina un pseudocódigo. Un pseudocódigo o un algoritmo general. Aún no está como algoritmo específico. Si usted tiene experiencia programando, usted este algoritmo general lo puede llevar inmediatamente a código. Si no tiene mucha experiencia, tiene que traducirlo todavía al lenguaje más específico
Es decir, paso por paso para poder después traducirlo. ¿Ok? Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, Kerwin justamente decía, veo que hay dos sentencias separadas. O sea, esta segunda está dentro de la otra, de la que está anterior. ¿Y por qué no pregunto que si la hembra no está preñada directamente acá? Es decir, que el algoritmo me quedara así. Si dos conejos quedan quietos, vecinos, de sexos diferentes y adultos, no, adultos, y la hembra no está preñada y en celo, entonces crear n conejos. Sería eso lo que planteas, Kerwin, ¿verdad? Sí, Pero ahí viene un gran problema, que es que si los que están, si los dos conejos que están vecinos son machos o son, bueno, hembras no sería el problema, pero si los dos son machos, se supone que ese conejo macho no tiene atributos para saber si está preñada, porque no tiene sentido eso, ni va a entrar en celo. Entonces, debo cuidar que todas las preguntas que yo haga en la condición lógica de esa estructura de decisión sean posibles para evaluar por el compilador. Bien, porque de repente ustedes pueden engañarse y llegar y decir, sí, pero aquí yo tengo una condición que diga vecinos de sexos diferentes. Entonces, como no es de sexo diferente, pues no va a evaluar lo de que el conejo sea, que la hembra no esté preñada. ¿Sí? Pero eso no funciona así. Resulta que como todos están en la misma línea, pudiéramos tener complicación por control de jerarquía que haga la pregunta a un conejo macho de si está preñada o en celo. Y esto me pueda generar complicaciones. Yo puedo hacer todo el simulador para que el conejo macho también responda a eso, pero no sería lo naturalmente correcto. Bien, yo solamente tendría opción a preguntar si la hembra está preñada y en celo, si yo estoy seguro que ese conejo es hembra. Sería lo correcto, ¿no? Porque las modificaciones que vengan en el futuro me pueden afectar si yo tengo eso más desordenado. Kerwin, ¿se entiende ese punto? O sea, ¿por qué lo estoy separando? sí, sí, ya entendí, tiene sentido. Vale, perfecto. Observa que todas estas preguntas que están acá se le pueden hacer a un macho o una hembra y no va a haber ningún problema. Mientras que esta que está acá solo es exclusiva para un conejo hembra. Y ya. Además, ahí garantizo ciertas cosas, porque si son dos hembras, pues esta pregunta nunca se va a hacer. O sea, esa pregunta con esa consecuencia. Y si son dos machos, tampoco. Bien. Y justamente esto es lo que emula la naturaleza normal. Si no es un macho y una hembra, no hay reproducción. Entonces, tenemos allí como la estructura y si pensamos un poco, pues es lo mismo que hay en la naturaleza, que quizá más resumido, pero eso es todo. Entonces, acá si nosotros vemos las exigencias de nuestro algoritmo, tenemos, si dos conejos quedan quietos, pues no tenemos eso, no se quedan quietos, nos falta esa. Vecinos, vecinos sí pueden ser porque yo conozco las celdas y puedo saber quién está al lado de alguien. Sexos diferentes, los conejos tienen sexo en su atributo macho, así que estamos correctos. Adultos, tenemos procesos de envejecimiento dentro del conejo porque tenemos una edad asociada. Preñada, no tenemos atributo para saber si la coneja está preñada. Celo, no tenemos atributos para saber si te está en celo. Entonces, ya aquí surgieron cosas que tienen que actualizar mi concepción, mi abstracción de conejo particularmente. Carlos. Una pregunta. Para que los conejos se queden quietos, ¿tiene que ver con el paso de simulación o el propio animal tiene alguna dirección de movimiento? No me acuerdo bien si el propio Ajá. animal tiene dirección de movimiento. A eso, antes de eso, antes de pensar en el código, tendrías que pensar en ¿quién es el que se queda quieto? ¿El conejo o el espacio? No, el conejo. Entonces es el conejo el que tiene que quedarse quieto. Entonces nos vamos, bueno, puede ser animal, ¿no? Porque tanto el zorro como el conejo deberían poderse Exacto. quedar quietos. A eso me refiero, que Ahora, si ese atributo lo tiene animal. No sé dónde se nota. pues Yo, tenemos yo, que cre- ver cómo, ajá, yo dime, creo un método de Kerwin, tenerse, se llama. Creé un ¿lo método creaste en animal tener. o en...? Lo creé en conejo porque simplemente estaba intentando hacer que los conejos se quedaran quietos y después lo intentaba aplicar para los dos, pues. Pero era simplemente probando, pues, que tampoco Ok. funcionó.
Claro, que Vale, generalmente debería crearse en animal, porque técnicamente los dos animales en algún punto tienen que detenerse, no siempre van a estar caminando. exacto. Entonces, bueno, Por yo ser, pienso que como son los dos animales, deberíamos agregar un atributo que me diga precisamente eso. ¿Estoy quieto o me voy a mover? ¿Sí? eso es Entonces voy como a una agregarlo, perdón, decisión, es una, como una decisión de movimiento. es una decisión. Juan Pablo. Yo quería preguntar si para detenerse no se podría utilizar int energía, tipo el conejo o el zorro, el animal se detiene cuando int energía llega a cierto punto. Claro, esa es una de las formas en las que se va a detener, pero puede detenerse un momento porque vio un depredador. Puede detenerse cada cierto tiempo para inspeccionar si hay un depredador, así esté con la energía alta, ¿no? Entonces, después hay que atar la energía con la detención. O sea, hay muchas cosas que hay que empezar a pensar. Kerwin, Yo eso más bien lo hacía era con velocidad. O sea, si yo le enviaba velocidad igual a cero, se tenía que detener. ok. Si le enviaba otra velocidad, pues ahí va cambiando. O sea, no hacía que la velocidad estuviera dependiendo del DX y el DY que aparece en el visual, sino este, que DX y DY dependan de una velocidad. Ok, pero en la simulación de Dev, ¿estamos utilizando velocidad o solo está de adorno? La hice yo. Ah, pero en este, o No sea, en estaba. el... En este sí, en Sí. este no se está usando, en este creo que está porque en este Ok, entonces podemos utilizar esta velocidad precisamente para detenerlo, como lo dice Kerwin, ¿no? Le ponemos velocidad cero. Entonces lo que tenemos que ver es Profe, el animal. ¿Quién es el que se mueve? El animal, qué tiene animal? Animal tendría envejecer, ser vida, no tiene moverse acá, ¿cierto? Lo tienes el conejo directamente. Conejo. Vamos a ver por acá, moverse. No, tampoco tiene... no, creo que decidir es